Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo programa de La Voz de los Pueblos. Hoy sábado 29 de noviembre del 2014. Bienvenidos todos. Muchas gracias por la sintonía. A quienes siguen enganchados con la señal de Exitosa y a quienes recién se conectan con la programación, un saludo especial. Se acaba ya noviembre, entramos al último mes del 2014, empieza diciembre. Cerramos o vamos cerrando ya noviembre y se va acabando también el 2014, ¿no? Empieza un mes movido para muchos, sobre todo para la gente que está haciendo negocios, ¿no? Estamos aquí en la cabina con un invitado especial, siempre da gusto conversar con él, genera muchísimas llamadas, tiene propuestas muy interesantes. El general Wilson Barrantes se encuentra con nosotros. Vamos a tener más adelante también otros invitados, ¿no? Va a estar por aquí el señor lechucero, don Andrés Ventura, y también Juan Vargas del Callao nos visita hoy día. Se ha lanzado a la presidencia Juan Vargas y viene a hablar de sus propuestas. Antes, como lo anuncié, estamos aquí en la cabina con el general Wilson Barrantes, experto en temas de seguridad nacional, y con él vamos a hablar en general de lo que está pasando en nuestro país, temas de coyuntura, qué es lo que está sucediendo con la política nacional. Nuestros políticos siguen dando que hablar y no necesariamente con hechos positivos. Muchos más bien son todo lo contrario, hechos negativos, ¿no? Hechos negativos. Bien, estamos con don Wilson Barrantes. General Barrantes, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y por tu intermedio un saludo a todos los radioaudiencia y a los que nos sigan por internet, y contento de compartir nuevamente los puntos de vista y analizar la coyuntura política y hacer algunas propuestas si el caso amerita, ¿no? Exacto, un saludo efectivamente para todos los que nos escuchan a nivel internacional. Hay muchos compatriotas, general, que se ponen al tanto de lo que ocurre en nuestro país a través de la señal digital de Exitosa. Sí, al menos tengo entendido, por lo que también de alguna manera sigo yo por internet lo que... Sí, usted usa ese, digamos, sí, amigo de la tecnología, general. Bueno, claro, y mire, y con una sola finalidad. Usted sabe que en este emisor es uno de los pocos medios que de forma abierta permiten que el público exprese su punto de vista, y entonces aquellos que estamos en el análisis necesariamente tenemos que escuchar la voz transparente, sin ningún tapujo del público cuando... Usted siempre está atento a la programación, ¿no? Yo recuerdo que sí, incluso hay veces en las que usted llama como un oyente más, sí, y claro, participa, interviene, o sea, usted, digamos, se pone al tanto del sentir popular a través de las ondas de Exitosa. Claro, para las personas que estamos en el análisis es fundamental cuando existen opiniones de la gente, y hay corrientes de opinión a veces torcidas también, entonces uno trata de la medida de lo posible poner en el tapete algunos puntos de vista que de repente en conceptos como la seguridad y la defensa, que tiene que ver casi con el 50% del quehacer nacional, tratamos de poner... ¿Seguridad y defensa tiene que ver con el 50% del quehacer nacional, claro, para usted? Así es, definitivamente, porque no habría desarrollo si es que no hay seguridad y defensa, y eso es fundamental, no solamente, eso es por doctrina universal, y en este caso, en el caso peruano en específico, lo estamos mirando, por ejemplo, cómo se han paralizado inversiones cuando el concepto de seguridad ha sido maltratado o no se presta la garantía suficiente para la inversión. Entonces tenemos un retraso, o por lo menos tenemos una retracción en la inversión, y eso lo hemos visto en estos 3 años, proyectos importantes. ¿Le preocupa a usted que no crezcamos más de 4%? Pero por supuesto, porque en la medida que crecemos, mire, para nosotros los... Pero no debería alegrarle más bien que estemos en el rumbo, por lo menos. No, mire, lo que ocurre es que nosotros que hemos devenido de un proceso de guerra interna, cuando hemos visto que las causas que motivaron ese proceso es justamente la poca atención del Estado en materia de salud, educación, transporte... ¿Está justificando lo que sucedió, no, general? Pero por supuesto, no lo estoy justificando, eso explica la situación de lo que ha ocurrido en este país. Este país ha vivido lo que hemos pasado todos los peruanos, sobre todo los de mi generación, porque justamente el Estado no fue capaz ni de lo suficiente de atender, y a eso ha agregado una coyuntura internacional que en ese momento estaban pues en... Pero ¿le parece bien, general, que alguien, simplemente porque el Estado no se hace presente, porque haya exclusión, pobreza, abandono, retraso, ignorancia, en fin,
alguien decida aprovecharse de eso y meterse con gente inocente, digamos. No, es que ¿Está justificando usted lo que hizo no estoy Abimael? justificando. Lo que estamos diciendo es que eso explica, porque cuando existen estos problemas... No, está bien, eso lo explica, no, pero estas son las llamadas condiciones objetivas. Y las condiciones subjetivas que se han dado en estos fenómenos políticos son aquellas, por ejemplo, la ideología, las ideologías externas, Ajá. los fenómenos que vivimos en épocas pasadas. Obviamente, la ideología en este momento, marxista, leninista, maoísta, etcétera, ya es una ideología trasnochada. O sea, en este momento no existe posibilidad alguna, o podría haber una posibilidad muy remota, de que estos conceptos se impregnen en las personas para tratar de inducirlas a realizar procesos como lo que hemos vivido. Pero, sin embargo, en su momento, cuando se dieron estas cosas, sí hubieron este tipo de condiciones subjetivas que fueron muy motivadoras para este proceso de guerra interna que hemos vivido. Pero no estamos actualmente en estas condiciones. No, definitivamente que no, porque hay un detalle. Lo importante que creo yo que, como resumen de estos 20 años que hemos vivido de proceso de guerra interna, ha habido una evolución y una maduración de la sociedad. Y eso, en gran medida, es a la apertura de la ciencia y la tecnología y al alcance que estos medios de comunicación y la Internet, sobre todo, ha facilitado en los jóvenes y en la sociedad en pleno. Ahora, un ciudadano, por ejemplo, inclusive al tandino ya no se le puede engañar, y tal es así que hemos visto las Está conectado, informado. Están conectados, y las llamadas que se hacen... ¿Cree que usted que se subestima a veces a la gente cuando se dice los engañan y en fin, digamos, Sí. el pueblo no es tan tonto, no se deje engañar? Mire, esta es una prueba más de aquello que en algún momento lo hemos sostenido muchos años atrás, cuando decíamos que las personas opinaban y los gobiernos regionales estaban en capacidad de desarrollar sus procesos de gobierno en la parte contable financiera. Decían que no era posible. Entonces, sí es posible. Lo que pasa es que en este proceso quedó inconcluso. Se descentralizó simplemente la responsabilidad, pero no hubo un control político, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, este es un tema más de los que nos estamos dando cuenta de que la propia gente, como hemos escuchado, por ejemplo, el Comité de Transportistas de Madre de Dios, son los que han hecho llegar al gobernador de Madre de Dios y del gobernador de Madre de Dios al Consejo de Ministros sobre la situación que estaba viviendo con el señor Martín Belaúnde Lozo, y lo hemos visto además en forma pública, las declaraciones de los propios implicados en el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día es muy fácil tener comunicación con los lugares más alejados. Ya no es posible estar desconectado. Ya no. Ahora la internet, en fin, claro, la tecnología nos acerca. Y por supuesto los niños, los jóvenes, son los que quizás han tenido una mayor General, no vamos a crecer, no vamos a crecer al 4%, el gobierno se ha rectificado, el BCR lanzó un estimado, luego se corrigieron y finalmente no vamos a llegar ni al 3%, ¿correcto? Sí. ¿Esto se debe a un contexto internacional o cree usted que se debe más que todo a que el gobierno no está siendo capaz de liderar una política para atraer inversiones? Mire, se han hablado dos cosas. Ha habido un contexto internacional, por ejemplo, con la retracción de los que nos compran los recursos naturales, el caso de China, ha habido una retracción por ese lado, y por otro lado, la desconfianza que se ha generado en los inversionistas al interior del país ha sido mayúscula, porque uno de los, dicho por los expertos en economía, que uno de los grandes retractores de este proceso de inversión ha sido el propio inversionista del sistema financiero interno. O sea, aquí no hablamos del mundo, aquí estamos hablando de los empresarios, son los que se han retraído, y eso es lo que al menos lo hemos ¿Y qué haría escuchado. usted si fuese presidente? Bueno, mira, lo primero que hay que darle a todos los sectores de la población es la confianza. Si uno entra con doble discurso, entra con las dudas que se han venido sembrando... ¿Le parece que ha tenido doble discurso ya en tu mano? Yo creo que sí, ha habido doble discurso en aspectos sensibles. Por ejemplo, la generación de una continuidad del gobierno a través de la esposa, eso generó un clima de desconfianza en la población, y por supuesto en los sectores muy sensibles, que son los sectores económicos, porque eso no se asemejaba en los cuadros parecidos a los Kirchner. Pero no está usted aprovechando políticamente la figura de Nadine Heredia, con la que siempre se ha... Pero ¿cree que el hecho de que haya aparecido Nadine en escena ha retraído las inversiones? Pero por supuesto que sí, sí ha habido un sesgo de desconfianza. Y por otro lado, los compromisos que ha tenido el gobierno con algunos sectores vinculados a la izquierda caviar, a la que yo le llamo la izquierda caviar. ¿Quién en el Perú es de izquierda caviar para usted? Por supuesto, la izquierda caviar, Jiménez Mayor y todo su grupo. ¿Quién es todo su grupo? El grupo de Jiménez Mayor, Pedraza, el otro... Wilfredo Pedraza, Jiménez Mayor, ¿quién más? Albán, Walter Albán.
y todo ese sector vinculado a que ha estado... Izquierda cercano, Caviar es para usted. Por supuesto, Ministerio de Justicia, todo ese sector que en este momento lo tienen cercado, y no solamente lo digo yo, hay varias personas que lo han... ¿Urresti también le parece Izquierda Caviar? No, y Urresti no, no creo que sea Izquierda Caviar para nada, ¿no? No lo incluye usted dentro de eso. No lo incluyo porque en realidad él entra en una etapa final. Después, claro. Pero al inicio del gobierno, todo ese grupo que lo cercó a Ollanta ha sido Caviar. Muchos de ese sector que le apoyaron, por ejemplo, renunciaron. No nos olvidemos, por ejemplo, Rosa Mavila, Díaz Canseco, que se retiraron. ¿También para usted son Izquierda Caviar? No, ellos no, porque ellos se retiraron. Se retiraron Y dieron su paso al costado, pero muchos de ellos continuaron. Y ¿sabe cuál es lo terrible? Que muchos de ellos viven alimentados a través de ONGs, que son los que están vinculados a los procesos de inversión, llámese de cualquier naturaleza, minera, ambiental, derechos humanos. Entonces, los financian a ellos. Pero por supuesto, los financian, y eso es clarísimo. O sea, aquí, por ejemplo, me parece que el ATSI, este organismo de control de las fuentes de financiamiento extranjero, no ha cumplido su rol fiscalizador. Entonces, ese es el tema. Lo que pasa es que aquí estamos muy ideologizados, y en este caso era importante para este grupo continuar cercando al gobierno, y lo han logrado. Nadie los ha elegido. Sin embargo, ellos han estado gobernando. ¿Pero lo han cercado o es que él ha decidido trabajar con ellos? Bueno, porque eso también es bastante cómodo decir, bueno, lo han cercado, pero no es ningún niño, no es ningún ingenuo para quiero ser generoso en decir que lo han cercado, porque en realidad a estas alturas ni a usted ni a mí nos van a acercar, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos 4 dedos de frente y sabemos... ¿Usted es militar? Militar, por supuesto. ¿Ollantumala qué es? ¿Militar? No, pero establezcamos... ¿Se dejaría acercar usted o no? No, es que establezcamos niveles, ¿no? O sea, probablemente yo considero que en este caso... Pero entonces le está diciendo ingenuo político Ollantumala. En este caso sí. ¿Es ingenuo político para usted? En este tema de haberse dejado cercar por lo que es ingenuo político, no cabe la menor duda. Porque creer, escúcheme, mire, creer que con los caviares iban a transformar el Perú, esa es una perfecta estupidez, porque eso sí no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, lo dice el general Wilson Barrantes. Han servido solamente para generar simplemente una suerte de aparente comodidad. Aparente comodidad personal, y por supuesto, pero a ver, preguntemos, mire, el mejor ejemplo que lo ponemos acá al costado, en la Municipalidad de Lima, ¿cuál es el resultado desastroso de la gestión de la señora Villarán? No se rodeó de todos los... ¿Y qué tiene que ver Ollantumala con Susana Villarán? Para darle un ejemplo de cuál ha sido el papel de estos instrumentos que se han... ¿No apoyó usted a Susana Villarán? No. ¿Por quién votó usted? ¿Por Castañeda? Le voy a decir, yo he sido el primero que ha solicitado la revocatoria de la señora Susana Villarán. Usted estuvo con Marco Tulio, fue parte de los revocadores. Yo he sido el primer kit revocador adquirido por el colectivo Lima Sur. ¿Usted fue el primero en querer revocar a Susana Villarán? Claro, que si el colectivo Lima Sur... ¿A cuánto tiempo después de haber sido elegida usted compró el kit? El 2 de enero del año siguiente. De acuerdo a la... ¿No le parece eso una irresponsabilidad política? Es decir, a ver, lo eligen a usted y yo al día siguiente voy y compro un kit para revocarlo. No, es que acá hay una consecuencia. Cuando se le pide a la señora Villarán que escuche a la gente del colectivo Lima Sur, que es los sectores marginales de Lima Sur que no tenían transporte... O sea, el 2 de enero va a ir usted a comprar un kit para revocar a Castañeda. Al año siguiente, por supuesto, sí, mire, le digo... Pues lo lógico es que lo deje trabajar, pues que deje que ver los resultados. Pero fíjese usted, la democracia dice que hay estos mecanismos que los cuales puede recurrir el ciudadano. Claro, pero no se está valiendo de un mecanismo, no está empleando mal, no está utilizando, valiéndose de un mecanismo que debería servir para otra cosa, usted lo está utilizando simplemente como un instrumento político. No es un instrumento político, es un instrumento de la democracia. De la democracia, pero a la vez... Pero si lo eligen, si lo eligen a usted, yo al día siguiente voy y compro un kit para revocarlo, pero ¿dónde está la gracia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento por el que van a revocar a una persona? ¿Cuál fue su argumento? Mi argumento fue muy claro. La señora abandonó las solicitudes que le hizo todo el colectivo Lima Sur. Me refiero a los distritos de Villa El Salvador, Pachacamac, Lurín, que no tenían agua, que no tenían facilidad de transporte. Usted sabe que la gente que viene del sur... Pero eso es política, pero no es política, porque la gente que viene a trabajar de Lima Sur, caso de las damas, vamos a escuchar lo que dicen los oyentes, don Wilson Barrantes. Vienen con su bolsa los zapatos para subirse por el caso de los yo pensaba que Marco Tulio era el primer revocador, resulta que no. Don Wilson Barrantes es el primer revocador. Vamos a invitar a los oyentes a que nos llamen. Le invito a ponerse los auriculares. Esto es La Voz de los Pueblos, Radio Exitosa. Tenemos llamadas 251-9422, 467-4499. Vamos a recibir una primera comunicación. Estamos conversando con el general Wilson Barrantes. Tenemos llamadas. Adelante, buenos días. ¿Aló? Señores de Exitosa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
verdaderamente van a aparecer así como está, como este general en la pantalla. Durante los últimos años nos ha llevado a una crisis, a un hambre, que gritamos a los cuatro vientos. Pero no nos vamos a dejar engañar, señor. El pueblo ingresará un pobre así como usted escucha, y será líder en nuestro país. Y será, ¿por qué no decir un aymara? Para ir en contra de todos esos señores que pretenden intrincherarse, así como en el poder legislativo, tanto como en el poder ejecutivo. Una aymara, maestro. Muchas gracias por la comunicación. Vamos a recibir otra llamada, general. 10 y 18, esto es Radio Exitosa, 251-9422-467-4499. Son nuestros dos números, 251-9422 y 467-4499. O sea, una vez que compró el kit, se unió con Marco Tulio. No, nosotros, o sea, el colectivo Lima Sur pidió la unidad de todos los... Pero el colectivo Lima Sur apoyó a Susana en campaña. No, nunca la apoyó. No, mire, nosotros hemos mantenido al margen. Y le voy a decir algo más, cuando ha habido una reunión en la zona de Villa El Salvador, le pidieron a la señora Susana, le dijeron, señora, si usted no cumple con lo prometido, nosotros la vamos a revocar, revóquenme, pues. Entonces, es un atrevimiento que hizo la señora en desprecio. O sea, lo retó. Lo retó a los ciudadanos del colectivo Lima Sur. ¿Y usted preside el colectivo Lima Sur? No, pero por supuesto, fíjese, y le voy a decir algo más, si usted ve Lima hay tres sectores muy bien marcados acá. Lima Centro, que es el sector aparentemente... Usted es radical, general. No es que sea radical, le digo. Lima Norte es otra ciudad. Usted compare Lima Norte provinciana con Lima Sur provinciana. Oiga, es un desastre. Estamos en otro lugar. Claro, pero es radical en el sentido de que porque alguien le dice, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos, usted dice, bueno, si no me cumple, te revoco. No, pues, es que el ciudadano tiene derecho a la participación en todos sus extremos. Así como yo elijo, también tengo derecho a pedirle a la persona que cumpla con nosotros. Resultados sería lo más lógico, no dejar un tiempo para ver ahora, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado de la gestión desastroso para la gente del colectivo. Vamos a recibir otra llamada, general. Esto es Radio Exitosa. Adelante, muy buenos días. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, adelante. Con relación a la entrevista al general, me parece que está en parte en error, toda vez de que hay que conocer la realidad del Perú profundo para ver si es que hay analfabetismo o no hay analfabetismo, y si es que esas personas podrían llegar a ser engañadas por gente inescrupulosa, o llamados terroristas, los de Sendero Luminoso, implantando un pensamiento maoísta, leninista, pensamiento Gonzalo, que incluso hasta hace poco querían engañar a todo el pueblo a través de una inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no solo querían engañar a gente ignorante, sino también a gente que sabe de derecho. Pero sí, o sea, eso es lo que ellos pretenden y buscan. Así que el tema de Sendero Luminoso no está muy lejano. O sea, podemos caer en el engaño que ellos buscan a través de sus campañas. Y es más, ellos están tratando de buscar sembrar el caos y todo eso. Se meten en las organizaciones y en todo lugar donde puedan hacer ver que el Perú no es un país estable. Entonces yo creo que eso de que Sendero Luminoso ya terminó, debiera de conversarse, hablarse con mucho cuidado. Correcto, muy amable, muchas gracias. 10 de la noche, 21 minutos. General, usted no es partidario de Sendero Luminoso, ¿no? De ninguna manera. Ha ubicado en contexto lo que sucedió. El tema es el siguiente, ¿no? Nosotros queremos atribuir que los fenómenos que han ocurrido en el Perú solamente tienen un único responsable. Se ha senderizado la política a partir del 2000 hacia adelante. Es el cuco de la política. O sea, el cuco de la política le sacan Sendero. Aparece, por ejemplo, una protesta de los mototaxistas, Sendero. Aparece el tema antiminero, Sendero. ¿Usted como experto en seguridad cree que Sendero debe preocuparnos? ¿Es un peligro? Mire, para nada. Los que se preocupan, ¿sabe quiénes son los partidos políticos? Porque hacen política con Sendero. Pero por supuesto, hacen política con Sendero, y además eso
políticamente le favorece más bien a lo del Movadef, para hablar clarísimo. Entonces acá... Le hacen un favor. Le hacen un favor porque lamentablemente... Lo maximizan. Lo maximizan y aparte hay una ineptitud en los líderes políticos para ¿Usted cree que hay alguien que la vez pasada decía, mire, hay un interesado en que constantemente se diga que Sendero Luminoso es un peligro, ¿no? Traer la imagen siempre de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán, etcétera. Es el fujimorismo. ¿Cree usted que el fujimorismo le interesa al fujimorismo? Digamos, cada vez que se habla de Sendero Luminoso, el fujimorismo aparece como ¿quién? Claro, Salvador, pero yo pacificar al país. Si esa fuera así, es un error tal vez del fujimorismo. Mire, yo los invito a que en la red pongan, por ejemplo, la geopolítica de Chile y Perú vista por los chilenos. Ellos dicen que acá lo que se viene fabricando es todo se le atribuye a Sendero con la finalidad, inclusive equivocadamente le atribuyen que la Fuerza Armada es la interesada en que aparezca Sendero para tener recursos para combatir en la zona de emergencia. Los chilenos, que nos eso están lo dicen los chilenos. Claro, entonces yo lo que le quiero decir a todos, y lo he dicho en innumerable cantidad de veces, este es un problema que ya debemos voltearlo y trabajar para adelante. Queremos crecer. Ajá. Sin ideologías, y si queremos crecer sin ideologías, basta con preocuparnos por las cosas que van a suceder de aquí para adelante. Ok, vamos a recibir otra llamada, 10:24, adelante. Sí, buenas noches, amigo, aquí viendo el programa. ¿Qué tal? Amigo, el señor dice, ha sido, él es el iniciador de la revocatoria, pero ¿qué se ha sacado con la revocatoria? Mire, Villarán, todo eso lo venció y no pasó nada. Y mira cuánto gasto hace el Estado por estos señores que dicen que vamos a revocar. ¿Qué ha ganado usted? A ver, quiero que explique eso al país. Ajá. ¿Cuánto gasta el Estado en esto, amigo? ¿Cuánta plata perdimos por su iniciativa, don Wilson Barrantes? Bueno, yo le voy a decir un detalle. ¿Cuántos millones? Hemos perdido cerca de 500 millones por tener esta señora inepta en la gestión municipal. ¿Por qué? Porque pues todo el tramo... Ese es un cálculo inexacto, subjetivo. No es subjetivo. Demuestre usted por qué hemos perdido 500 millones. Por ejemplo, le digo, la subida del pasaje que estaba previsto, si es que estaba previsto siempre y cuando no se haga la prolongación del tramo que la señora dejó de hacer en el Metropolitano. Por lo menos los ciudadanos que tomamos el Metropolitano estamos pagando más pasaje. ¿Por qué? Por la ineptitud de en su momento no haber hecho. ¿Cuánto estamos pagando por las obras que se han perdido en la playa, el arenado, el muelle, el malecón de Lima Sur? Si usted saca la cuenta de todo eso... le da a usted 500 millones. De todos los entendidos en el tema, cuando han preparado el tema, en su momento de la revocatoria era 500 millones. Pero el hecho de que la gente tenga el derecho a participar y que eso sean vistos negativamente... ¿Cuánto nos costó la revocatoria? La revocatoria nos habrá costado pues lo que el Jurado Nacional tenía previsto. ¿Tiene usted una idea de cuánto nos costó la revocatoria? Creo que algo de 90 millones de soles. 90 millones de soles. Sí, ¿qué se hubiese hecho con 90 millones de soles? Y qué hemos debido hacer con una gestión distinta. Hemos debido hacer mucho más. Pero Lima eligió, pues... No, pues Lima eligió... Debe respetarse lo que Lima elige. Por supuesto. Mire, con ese cuento de que debe respetarse lo que elige Lima... Así, esa es la democracia, ¿no? Pero con ese cuento de la democracia todo el mundo dice, no, pues sabe que ya lo elegimos, ya que siga nomás. No, mommentito, no es así. Pero Lima Lima la respaldó. Pero por eso, cuando el ciudadano que cree que el elegido no está actuando de acuerdo a los conceptos por los cuales se ofreció en su plan de campaña, en su plan de gobierno, bueno, tiene derecho a exigirle lo que en ese momento que cumpla. Vamos con otra llamada, general. Claro. Tenemos más llamadas, esto es La Voz de los Pueblos, 10 de la noche, 26 minutos, adelante. ¿Aló? Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi estimado, escuchando lo que están debatiendo, yo quisiera hacer un pequeño comentario, ¿no? Lo que yo quisiera primero preguntarle es a él, en realidad, a quién representa, ¿no? Porque muchas veces, hoy en día en la política se juntan pues un pequeño grupo de personas y dicen representar al pueblo, ¿no? Y entonces ellos hacen cualquier cosa con la finalidad de hacer de repente su campaña política para estas elecciones que vienen, ¿no? Entonces yo coincido mucho con la persona que llamó anterior, que dice que se gana con la reelección. Y también dice que es un juego político, pues perdón, en la democracia, la revocatoria, pero también el pueblo elegido pues a la alcaldesa y tenemos que saber responder, debemos saber nosotros también respetar
¿no?, el voto de todos los ciudadanos que le han dado a la señora. Eso es todo, gracias. Bien, muy amable, muchas gracias. 10:27. Le he hecho una pregunta a nuestro oyente general. Bueno, mire, lo que tendría que decirle a los ciudadanos que nos interesemos más por lo que ocurre en el país. ¿Cuántas revocatorias han habido Al hasta interior, antes, ¿no es al cierto? interior del país? Ha habido un montón de revocatorias, por si Pero mencionar. además la revocatoria ¿Ya? es un mecanismo promovido por alguien que trabajó con Susana Villarán, con por el los señor, propios de Henry Piz. Claro, que Henry en Piz paz propuso descanse, esa ¿no? revocatoria y lo hizo, obviamente, él tendrá sus motivos y está... Claro, digamos, fue su propia medicina. Fue de su propia medicina. Ajá. Entonces, pero si nosotros vemos en Estados Unidos existe la revocatoria, en todos los países del mundo existe la revocatoria, es un mecanismo democrático. Lo que pasa que cuando uno se pone en el plan de simpatizante y ve que se pierde pues sus posibilidades de ser beneficiario de algo, entonces comienza a protestar. Pero ¿por qué tendríamos que protestar si algo anda mal? Si el próximo año, por ejemplo, lo van a revocar a Castañeda, los ciudadanos que en este momento son simpatizantes de la señora Villarán seguramente que lo van a sacar. Y entonces eso son los mecanismos de la democracia hasta que lleguemos a madurar, pues si la gente haga buenos gobiernos. Fíjese, no es de extrañar cuando ingresa la democracia en la modalidad que hoy día está vigente en Japón, los primeros congresistas inclusive eran prostitutas. Ha dicho y entonces usted, había de toda naturaleza, o sea, a veces medida que ha pasado... a veces el pez muere por su propia boca. Ha dicho usted, algún día maduraremos políticamente. Usted, No, yo no. Wilson Yo Barrantes. estoy diciendo maduraremos la sociedad en pleno. Yo estoy acá como analista, no estoy como Correcto. simpatizante de ningún... Correcto, En pero este yo le- momento estoy analizando la realidad. Tiene No una- estoy ya es simpatizando. un político, usted Pero- maestra. Ya pero me por volteó supuesto. me volvió- No, no, me yo- volteó la torta, No, ¿eh? yo le estoy Ya diciendo... había yo muerto vengo acá por la como- propia boca Yo vengo usted, como ¿ah? analista para decirle lo que Algún está día pasando. maduraremos, dijo usted. como Entonces país. yo le iba a pues. preguntar. Usted, No, es que yo estoy... pero el estoy ciudadano, haciendo- ok, dejemos al analista a un lado. El ciudadano, Wilson yo- Barrantes, yo estoy haciendo- ¿usted se considera un ciudadano Maduro. democráticamente maduro? Maduro, por ¿Sí? supuesto, ¿A usted le por parece supuesto. que es maduro revocar, no, intentar revocar no. a alguien Si a un día hacemos- después de haber sido electo? No, pues ¿quién dice que un día después eso no ha Pero ocurrido? usted no, lo dijo, usted no, dice no. que Susana la Un eligieron. año después, de acuerdo a los mecanismos ¿Y en un año a democráticos. usted le parece que es tiempo Pero, por prudente para supuesto, mostrar mire, resultados? han pasado 4 años y el resultado, veamos, el corredor azul, el corredor verde, el corredor naranja, todos esos corredores, ¿son corredores de El qué? único corredor es el corredor azul. Por eso, pero ahorita están analizando ya que el tema que iba a funcionar el corredor Javier Prado, Ya. no sé qué corredor le van a llamar, porque ahora todos los colores de repente, como Color estamos en- naranja, de repente, los 7 claro. colores, no sé de ¿Cuál quién. es su color general? No, mi color es el rojo, yo soy intensamente rojo. Intensamente rojo. Porque Rojo, soy- como el color soy- de llanta el 2006. No, es que yo soy por formación artillero y que los artilleros tenemos el color rojo como emblema. Y Ajá. aparte es el símbolo de la patria que lo llevo el rojo en el corazón. Es un patriota usted. Yo soy patriota. Ajá, es un patriota. Me Ok, considero patriota. Nos vamos a la pausa. Así decía hoy. De la noche, 32 minutos, 10:32. Estoy en La Voz de los Pueblos, radio exitosa. Tenemos llamadas, general Barrantes. Vamos a escuchar a los oyentes. 251-9422-467-4499. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, no sé si puedo dar un espacio para hacer un comentario. Sí, adelante, está usted al aire. General Barrantes, le estoy escuchando. Buenas noches, adelante. De la provincia de Guaral. Guaral, sí, adelante. Estamos hablando de los alcaldes, que no solamente es en Lima, eso ocurre en todo político. Nunca cumplen los políticos lo que prometen. Acá en la provincia de Guaral ocurre lo mismo lo que ha ocurrido ahí en Lima. Prometen y nunca cumplen. A eso usted, el presidente del país, ¿no? Que prometen limpiar dicen la corrupción. O sea, si los corruptos son ellos mismos, ¿cuándo van a limpiar? Dicen, ayer estaba yo por Lima el día de anteayer, o ahí por los semáforos, o sea, que lo ranchan las carteras a los pasajeros de los taxis. Acá en Guaral sucede lo mismo. O sea, que no dejan trabajar, ni trabajan ni dejan trabajar, amigo. Y dicen que todavía cuando hacen su mensaje a la nación, el presidente, no, que estaba supuestamente reduciendo la pobreza. Nunca va a reducir la pobreza si realmente no hay una buena ley para matar a esa gente. Matar a esa gente, pero no, maestro, a ver.
Se entiende su indignación. Muchas gracias, maestro. 00 horas, ¿qué digo? 10 de la noche, 34 minutos. Estamos de madrugada, pues, general, nosotros. ¿Ah? Siempre. Maestro, y el caso de Martín Belaún del Ocio, ¿a usted qué le parece? Bueno, mire, el tema es que cuando uno hace una radiografía de la corrupción, uno encuentra que la corrupción es un tema histórico en el Perú, ¿no? Hemos tenido la corrupción desde los orígenes de la República y hemos venido a través del tiempo, en diversos periodos, esta corrupción ha sido cada vez o más o menor de acuerdo a las circunstancias económicas del país, la época del guano, la época del salitre, la época del caucho, y hemos llegado... Cada época ahora, ha tenido su escándalo. Ha tenido su estándar, claro, ha tenido su proceso de corrupción, que lo hemos visto muy detalladamente. Por ejemplo, este señor Quirós me parece que hace un análisis muy interesante de la evolución de la corrupción. La historia de la corrupción. La historia de la corrupción en el Perú. Ajá. Pero muy al margen de eso, cuando nosotros hemos empezado este milenio a partir del 2000 hacia adelante, siempre hemos graficado como el gobierno anterior, o sea, los gobiernos de Fujimori era el más corrupto de la historia del Perú, y eso es falso. ¿No es el gobierno de Fujimori el más corrupto de la historia del Perú? A través de la evolución de los años hasta hoy día, quiero pensar que este no va a ser, pero el último gobierno es el más corrupto y por una sencilla razón. Mire, no lo han analizado de la siguiente manera. ¿Cuánto era nuestro PBI el año 90? ¿Cuándo fue nuestro PBI el año 2000? Nuestro Producto Bruto Interno el año 2000 era 55.000 millones de dólares. Hoy en día estamos hablando cerca de los 250.000 millones de dólares. Y el presupuesto hoy día es 130.000 millones de soles. Digamos que caja con más plata, más corrupción. Más corrupción. Eso está diciendo. Y justamente ese tema de la más corrupción lo deducimos a lo siguiente. Pero 24 gobiernos regionales denunciados por corrupción. Cerca de 1000 y tantos autoridades denunciados en proceso de corrupción. Claro, pero a la fecha, a partir de lo que ha dicho, a la fecha, hoy, 29 de noviembre del 2014, para usted, ¿el gobierno más corrupto cuál ha sido? ¿El anterior, el de Alan García? Hasta hoy, el 2014, el de García. Por supuesto, si terminamos el 2017 analizando el anterior, de repente este va a ser el más corrupto y por una sencilla razón. Mire, las denuncias que han salido hoy en día, por ejemplo, cuando analizamos... Pero que te denuncien no significa tampoco que seas corrupto. Pero un momentito, pues Álvarez está denunciado, no necesariamente está sentenciado todavía, pero casi todas las vamos a decir, las acusaciones, las imputaciones y además, como dicen, los indicios reveladores nos hacen notar de que hay un gran indicador de que podría haber pasado algo, muertos, etcétera, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, en todo lo que es los programas de inversión pública, son mayoritariamente elevados, y el propio Contralor lo ha dicho, el 55%, 50% de la inversión pública se va a la corrupción. No lo estoy diciendo yo, estamos recogiendo lo que ha dicho este señor. Entonces, si este señor ha dicho eso, lo que tendríamos que preocuparnos es la cantidad de plata en la inversión pública es mayor hoy día. Hay mucha gente que seguramente se está preguntando o afirmando y diciendo, no, en general se está contradiciendo, ¿no? ¿Por qué? Un patriota y no le parece el gobierno de Fujimori el más corrupto. Así diría mucha gente, pero usted lo está explicando. Estoy hablando de la evolución de la corrupción. La evolución en perspectiva. En perspectiva, claro. Cuando uno revisa que la historia de la corrupción en la época del guano, en la época del guano salitre, la del caucho, y llegamos a la época actual donde tenemos volúmenes inmensos de recursos naturales que hemos exportado hacia el exterior, nos estamos dando cuenta que en términos reales, en beneficio de la población no existe. No existe, correcto. No existe. Vamos a decir llamadas, general. Claro. Le invito a ponerse los auriculares. Radio Exitosa, adelante. Aló, buenas noches. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Acá para decirle, pues, al general, qué pena, ¿no? Ojalá que nunca los rojos no lleguen al poder. Porque esa es la desgracia que trae el Perú. Mire, está hablando del guano, de la isla. ¿Quién no sabemos? Los que tenemos inteligencia sabemos que los peruanos, especialmente los andinos, hemos sido usufructuados, robados eternamente por toda la colonia limeña, como que esos que dicen que Lima es el Perú y el Perú es el café con sal soy yo, o sea, la criolla limeña. Él debe ser uno de ellos, posiblemente. Y ellos nunca deben llegar al poder, jamás, mientras que existamos los... Pero en una democracia, pues unos votos, señora. Muy amable, muchas gracias. No, lo que pasa es que la señora me ha escuchado mal. Yo estoy coincidiendo... Usted no se deje explicar, no, a ver. Señora, a ver, nuevamente le vuelvo a repetir, escuche bien claro. Al Perú le han robado a través de la historia. Y le han robado sus recursos, le han robado los recursos naturales. Ya, correcto. La pregunta es, ¿quién cree usted que robó más? Bueno, estoy diciendo que a lo largo de la historia estamos demostrando que los últimos gobiernos son los más ladrones. Los últimos gobiernos son los más ladrones y hasta hoy en día, de acuerdo a las acusaciones que se han hecho, lo que está diciendo el propio Contralor que nace del gobierno anterior, bueno, estamos viendo pues que la corrupción es inmensa.
Y entonces, ¿quién roba más? Los últimos. Eso es lo que está pasando. Y veamos las obras mal hechas, los hospitales eso no construidos. No significa que el gobierno del señor Fujimori sea un gobierno limpio, digamos. No. Acá no estamos, digamos, los pecados de los otros no lo hacen santo a uno. Claro, correcto. Aclarar eso, la evolución de la corrupción en perspectiva comienza en crecimiento. Los niveles de es ascendente. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos con otra llamada. Pueblo, ¿no? Vamos con otra llamada, Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos, 10 de la noche, 40 minutos, adelante. Aló, buenas tardes, amigo. Buenos días, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches todavía. ¿Qué tal, maestro? Mire, no se confunda, maestro. Mire, acá esa es la doble moral, pues el doble discurso de este candidato, ¿no? O sea, que ahora dice pues, que Fujimori no fue una santa paloma. O sea, Fujimori está preso por criminal y también por cometer actos de corrupción. O sea, ¿cuántas maletas han llevado todas sus familias que están prófugos de la justicia? Eso lo dice el señor. Hay que tener memoria. O sea, toda realmente sus hermanos, sus hermanas de Fujimori están prófugos, están fugados. Ahora no, la justicia no lo puede atrapar porque ¿dónde se habrán ido? Se habrán escondido, ¿no? Vemos que ahora por algo pues en una encuesta internacional Fujimori sale como uno de los 10 corruptos, uno de los más corruptos del mundo. Figura. Alan García igualito, o sea, Alan García también tiene pues corona, ¿sí? Porque lo están blindando con jueces apristas, ¿no? Por eso que no va a preso. Este señor debería chingar ido pero preso. lo está viendo en perspectiva, ¿no? Igual, muchas gracias, amigo, por la llamada. Bueno, general, le reitero, mucha gente piensa efectivamente eso, que cuando hablamos de corrupción, el gobierno, los gobiernos más corruptos, en ese orden incluso lo pone, ¿no? El gobierno, el decenio del señor Fujimori y el gobierno de Alan García. Para mucha gente estos dos gobiernos son sinónimos de corrupción. Es más, hay una encuesta que salió publicada hace poco que daba cuenta de que la mayoría de peruanos cree que el gobierno más corrupto han sido estos dos. Entonces, es que estamos hablando en forma ascendente en los periodos de tiempo. Por eso explíquele bien. Miren, señores ciudadanos de la República del Perú, ustedes que me están escuchando, lo que estamos diciendo acá en primer lugar, yo no soy candidato a nada. Soy simplemente un analista que no es fujimorista usted. No, para nada. No milita usted, no se reúne con milito en ningún partido, nada. No. Tengo simpatías por las cosas que se respetan en el Estado de Derecho. Yo respeto el Estado de Derecho y en esa perspectiva como analista, lo que ha ocurrido en este país es que se ha satanizado con una serie de declaraciones y los medios de comunicación congelaron la batalla en dos temas, en corrupción y en el tema de violación de derechos humanos. Y yo le digo como soldado, creo que eso ha sido una exageración. Han habido, digamos, aspectos muy particulares que han sido y están siendo procesados y condenados en lo que refiere a derechos humanos. Pero pensar que en este país ha habido una política sistemática y generalizada de violación de los derechos humanos, yo le digo que es una perfecta tontería, porque no ha existido, y lo hablo como combatiente, como comandante y como conductor de tropas. No ha habido nunca una política sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. Simplemente fueron una etiqueta que le pusieron a la Fuerza Armada para inmovilizarla. Pero ya hoy en día nosotros nos estamos acudiendo de esto y estamos diciendo, no señor, esto que ha habido una guerra. Y en la guerra han habido consecuencias y han habido errores de gente que ha cometido y está siendo castigada, condenada y sentenciada. Pero no se tiene que satanizar al ejército. No, para nada. El ejército ha continuado combatiendo y es el que ha pacificado este país. Y gracias a eso tenemos democracia. No hubo una política tal, orden de Fujimori, violencia. Nada, menos. El presidente de la República, nunca lo único que le reconozco es la decisión política para enfrentar este problema. ¿Cree usted que Fujimori tuvo eso? Por supuesto, tuvo la decisión política, y no lo digo solo yo, lo dicen, por ejemplo, los centros de estudio estratégico de Alemania, de Brasil, de Chile, todos reconocen que la voluntad política para enfrentar hubo a partir del año 90. Pero más allá de eso, lo que queremos... Bueno, lo escuchamos. A ver, vamos a escuchar al oyente, adelante. Mire, señor, el señor en el momento prácticamente está regando la vestidura por el fujimorismo. También, siendo yo haber sido subalterno de la policía, era un general de esa categoría. ¿Qué cosa se tiene? ¿No violación de los derechos humanos? ¿Con esta de la matanza de Guantánamo? De elementos cobardes, ventajitos, no dejaron ni un testigo. ¿Eso quiere mover en la patria? La desgracia del Perú, señor, es que los partidos más corruptos son ahorita los más fuertes y desgraciadamente se presentan con perspectiva para las elecciones. Y en estos momentos sí, la culpa la va a tener el pueblo peruano
por elegir a esa persona que más daño nos han hecho, el Atlas y el Fujimorismo. Son los partidos más corrompidos de la historia y los más asesinos también. Y el señor general Velasco, que ha sido un gobierno de facto, no ha cometido esos crímenes. Entonces, lógicamente, ya la culpa no va a ser, tanto va a ser la culpa de ellos, pero más va a ser del pueblo peruano por caerse al halagado, por votar por esos dos partidos. Claro. Eso es todo. Bien, muchas gracias, pero bueno, yo creo que hay gente que no lo está entendiendo. Claro, no mire, es usted fujimorista. No, para nada. Fíjese, si el señor no quiere votar, que no lo vote. Pero si estuviese usted A mí que no me ponerle interesa. nota, si usted tuviese que calificar a Fujimori y al general Velasco, ¿no? a los dos expresidentes, ¿cuánto le pondría de nota a cada uno? Bueno, a Velasco le pondría un 18 ¿Y a Fujimori? y a Fujimori un 11. 11, no lo jala. No, no 11 lo jalo, con no lo la- jalo. No lo jalo. Raspando lo pasa. Raspando lo pasa, pero lo apruebo. Y por una sencilla razón, porque este señor que habla, y lamento que sea policía, ¿no? Porque en realidad habla una falacia que dice que asesinaron en Chavín de Huántar. Está hablando de estupideces. Porque en realidad, se lo digo con probadas razones. Yo he formado parte no del evento mismo, sino como un elemento de inteligencia, y eso no ha ocurrido. Ha habido una interrupción para tratar de liberar a todos los rehenes que estaban metidos ahí en la residencia del embajador de Japón. Y yo, ojo, que primero secuestraron a todas esas personas. ¿Y qué quería? Que lo tomen con todo el esfuerzo que hizo el Estado con la Comisión de la Cruz Roja, y no hubo ninguna posibilidad de que se entreguen. Y en cualquier Estado democrático, el quien detenta el poder y la violencia es el Estado, y el Estado tiene que hacer sentir su poder, y eso es lo que hizo. Lamentablemente murieron, pues, y eso hay que lamentarlo, pero ojo, que eso no fue consecuencia de que hubo una voluntad para destrozarlos, no. Fue todo lo contrario. No hubo cosa tal como que maten un proceso de 130 días para negociar y llevarlos a esta situación. Mire, con ese tipo de presunciones, lamentablemente, no sé cuál sea su origen, su ideología, este caballero que dice ser policía, pero lamentablemente lo único que está evidenciando es un odio antimilitar. Y por supuesto, si quiere que odie a los fujimoristas, a mí me importa un pepino, pero el tema de lo que ha hablado es una mentira. Eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que han habido muertos, que como que también han habido dos ciudadanos del uniforme del Ejército del Perú que han fallecido, como es el coronel Valer y el capitán. Vamos a escuchar más llamadas. Estamos aquí en La Voz de los Pueblos con el general Wilson Barrantes, 10 de la noche, 47 minutos. Adelante. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Adelante. Buenas noches, qué gusto. Miren, la verdad que yo saludo y felicito a usted con su programa y también al general que está aclarando, él que ha vivido la realidad. Yo no sé, aquellos que critican tanto de Fujimori, yo no sé qué es lo que pasa, qué tanto odio le tienen al señor. El señor Fujimori no lo molesta a nadie, dejen ya vivir tranquilo. Por más que hagan lo que digan, el fujimorismo va a tener que reinar en este 2016. Gracias. Bien, ok, muy amable, muchas gracias. Un simpatizante del fujimorismo, maestro, le envía saludos. Las admiraciones. No, a mí no, le envía a Fujimori, que se le envíen a la Dinoes, a que le hagan presente un saludo a la Dinoes. Usted es un militante del fujimorismo. No, lo que pasa, mire, yo soy un analista. No es asesor usted de la bancada. Para nada, mire, yo soy un analista que presento la realidad tal como es. Ya, lamentablemente, le digo así, y no los defender a la institución militar no te hace fujimorista, no te tiene que hacer fujimorista. No, pero por supuesto, claro. y lo que a mí más lamento, que los fujimoristas no sepan defender a la institución, o sea, la base de su gobierno, al respaldo que le ha dado la Fuerza Armada para combatir el terrorismo. ¿Nunca ha tenido usted oportunidad de hacerles saber eso? ¿Cómo que saber? ¿En qué sentido? O sea, ¿no tiene usted amigos fujimoristas? ¿No les ha dicho, oye, les falta acá argumentos para defender? Se lo digo públicamente, porque fíjense ustedes, cuando han condenado a Fujimori, lo han condenado por una serie de actos que realmente él no tiene la menor idea de cómo se ha manejado. Porque hoy me está diciendo que están juzgando injustamente a... No, pero por supuesto, lo han condenado por autor mediato de un crimen. Yo la verdad que no entiendo cómo pueden condenar al presidente de autor mediato. ¿Para usted no debería estar preso Fujimori? Debería haber pagado por corrupción, debería haber estado preso, hasta inclusive yo postulo la idea que a los corruptos hay que fusilarlos, ¿no? Pero en este caso... ¿A Fujimori lo fusilaría? Sí, en este momento estamos con la ley de... ¿A quiénes fusilaría usted? Fusilaría a todos los que están condenados por corrupción.
Montesinos, Fujimori, todos los que han sido condenados por haber ¿no cree en los derechos humanos usted? No, yo creo que en los derechos humanos, pero de todos los peruanos, no de los derechos humanos de los que han depredado el país. Es como que usted me diga en este momento si creo en los derechos humanos de los sicarios. No, bueno, pues. Ok, vamos a seguir recibiendo llamadas. Fusilar, dice el general Barrantes, radical usted, maestro. Es que no hay que ser radical, hay que ser consecuente. Mire, nuestro país no ha evolucionado a lo largo de los 200 años de vida republicana justamente por la corrupción. Es el gran enemigo, ¿no? La corrupción. Y la impunidad, por supuesto, ¿no? Ajá, no pasa nada con el que delinque, ¿no? Tenemos otra llamada, adelante. Aló, muy buenas noches, amigo. Te saluda Eduardo Huerta, de los Sellos de Villa Chorrillos. ¿Qué dice don Eduardo? Bien, bien interesante, y qué gusto escucharlo a don Wilson Barrantes, que tengo muy buenas referencias, aunque no lo conozco personalmente. Pero sí me asombra escuchar que en el gobierno de Fujimori no ha habido corrupción, ¿no? No, se ha habido corrupción, mi estimado. Ha habido, claro. Se ha generado una... Justamente por eso que queremos fusilar a los corruptos. No, a don Wilson le tengo un gran respeto, sé quién es. Sé que hemos caminado por los mismos sitios, ¿no? Por uno, por otro lado. Y bueno, pero los grandes corruptos no son los presidentes, son los mismos empresarios, la Confiel, el sistema financiero, que están en todos los gobiernos, ¿no? Y presiona y manipula y se llevan todo el dinero y corrompen el Estado, ¿no? Pero por otro lado, en lo que sí ha habido errores garrafales en los últimos gobiernos, desde la UNT hasta la actualidad, es en la estrategia de la defensa nacional, es en la estrategia del orden interno, es en la estrategia del desarrollo, el crecimiento y la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza no es darle 100 soles, 200 soles una pensión, ¿no? Sino darle su título de propiedad, darle herramientas de desarrollo, de tecnología, mercado, para que la gente tenga una vida de dignidad. Por ejemplo, y acá acabo, mi querido amigo, en el tema, por ejemplo, del presupuesto nacional que se ha aprobado, en un sector me preocupo, por ejemplo, en el sector educativo. Hablemos de las universidades. La nueva ley universitaria habla de la calidad total y habla de la meritocracia. Y la meritocracia necesita un gran presupuesto. Yo me pregunto si esta nueva ley universitaria es incluyente. ¿Por qué? Porque habla de universidades privadas como la San Ignacio, por ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto si un joven de clase D podrá llegar ahí. ¿Y saben quién trajo el mercantilismo de las universidades al Perú del año 92? Fue don Jaime Saavedra, que es un gran profesional. En esos momentos ministro actual, ¿no? Ministro de Educación. Correcto. Don Eduardo, muchas gracias. 10:52. Esto es La Voz de los Pueblos, Radio Exitosa, General Barrantes. Bueno, en realidad lo que todos percibimos es que en la distribución ahí está el problema. Y justamente eso es, ¿qué cosa vamos a hacer? Por ejemplo, hoy día vivimos la consecuencia de toda esa mala distribución. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué entiende usted por distribución? La distribución es, por ejemplo, inversión en educación, mejorar la calidad educativa en todos los niveles, en la educación básica regular. ¿Pero cómo mejoraría usted el nivel de la educación? Mejorando la infraestructura educativa en primer lugar, los perfiles educativos, no un perfil a nivel nacional, sino un perfil segmentado por nichos potenciales de cada región. Por ejemplo, hay una educación politécnica, agricultura. ¿Para qué formaría a los alumnos usted? Los alumnos se tienen que formar para insertarlos en la bolsa de trabajo, para que sean útiles en la bolsa de trabajo, para que cuando los niños, cuando los jóvenes salgan, tengan una oportunidad y no estén, por ejemplo, formando pandillas, formando desocupados, que no tengan ninguna posibilidad de crecimiento, tengan una posibilidad tecnológica de poder desempeñarse en aquello. Pero eso es formarlos para el siglo XX. No, pero un momentito. Estamos en el siglo XXI. Usted quiere formar gente para la época industrial. No, pero justamente estamos formando. La tecnología tiene diversos matices. Hablamos del ciberespacio y estamos hablando de todas estas cosas. O sea, lo que tenemos que hacer es formarlo a estos jóvenes, darles esa oportunidad que no la están teniendo. La educación hoy día es privilegio. ¿Usted quiere formar empleados? Yo no quiero formar empleados, quiero formar técnicos, hombres capaces. Técnicos. Pero por supuesto que el hombre se pueda insertar en todos los cambios y los procesos. ¿Le tiene miedo usted a la palabra empresarios? ¿Por qué no dice formar empresarios? Claro, muy importante es formar empresarios, pero ojalá que todos sean empresarios, ¿ya? Pero lo importante para eso hay que formarlos en la capacidad de hacer algo.
Si uno no sabe hacer nada, ¿qué empresario de qué va a hacer? Si el hombre aprende, por ejemplo, vamos a decir en aspectos informáticos, aprende... No hace falta que yo sepa, digamos, que sea técnico en algo para hacer... pero también en organización, en administración de empresas. Gestión, es lo que pero por importa. supuesto, Okay. gestión. El foco de la educación. Tenemos otra llamada, General Barrantes, está aquí en Exitosa. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, mi estimado. ¿Qué tal? Adelante, señor. ¿Cuál es su nombre? Carlos, amigo. Adelante, Carlos, lo escuchamos. Mire, bueno, interesante el señor Wilson Barrantes, ¿no? Sí, así es, señor. Bueno, lo saludo. Me parece que está dando una buena prácticamente interpretación de la vida política, que se debe una forma para liquidar la corrupción. Mire, hay muchos fujimoristas que no quieren recordar pues su pasado. Entonces, usted sabe por qué no quieren recordar su pasado. Porque saben que es el gobierno más corrupto de la historia. Eso lo saben muy bien, por eso es que ellos no quieren recordarse. Ya déjenlo tranquilo a nuestro querido Fujimori, porque en todos los gobiernos es hecho que hay corrupción, pero si comparamos entre todos pero ya demostró el general que no, el gobierno de Fujimori no es el gobierno más corrupto de la historia. En términos macroeconómicos, las mayores corrupciones han sido los últimos gobiernos. Lo que pasa es que conocemos la corrupción de adentro de Fujimori, los procesos y todos los temas. ¿Por qué? Porque hemos tenido ante los ojos de toda la ciudadanía los Vladivideos que nos mostraban la forma como se compraban congresistas. O sea, mediáticamente se vendió más. Pero hoy en día se compran igual. ¿Cuánto paga un ciudadano para ingresar a un partido político? ¿Cuánto le cuesta la candidatura? Esos temas son de corrupción. Pero los conocemos no porque no hay pruebas. Pero en realidad lo que dice el ciudadano es cierto. Lo que en la retina del ciudadano común y corriente está es justamente eso que hemos visto. Claro, hemos visto eso. No, lo que hemos visto, la videos, y por supuesto eso es lo que a nosotros nos han tratado de llenar en la mente, pero mire, la consecuencia es que hemos crecido en el narcotráfico. Por ejemplo, del 2000 hacia la fecha somos el primer productor de clorhidrato de cocaína en el mundo. Ajá. Eso no se producía entre el 90 y el 2000, ni entre el 80 y el 70 al 90. Ahí a la justa producíamos pasta básica, después pasta básica lavada, pero a partir del 98, 99 y 2000, del 2000 hacia adelante, ya venimos produciendo clorhidrato de cocaína. Y el clorhidrato de cocaína genera mayor corrupción, genera mayor volumen de dinero que ingresa a la corrupción para corromper autoridades, jueces, fiscales, funcionarios. Es deducible y no probable, no se puede probar hasta ahora, pero para que nosotros continuemos siendo el primer portador de clorhidrato de cocaína en el mundo, oiga, tiene que haber pasado una serie de cosas, tiene que darse corrupción. O sea, no bueno, para que pase lo que pasa, lo que ha pasado con los gobiernos regionales también tiene que haber habido. La Contraloría está mal. Alguien ha fallado. Alguien ha fallado. Y una institución ha fallado, ¿no? Es evidente que ha fallado. Claro. La gente delinque cuando nadie hace respetar las reglas, ¿no? Pero por eso, todos han fallado. Y entonces, ¿qué es eso? Eso es corrupción. Ahora, vamos a recibir otra llamada, general. Sí, adelante. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Aló? Sí, adelante. Buenas noches. ¿Aló? Juan Cayo, por favor. Adelante, señora. Está usted al aire. Ahí ya. Bien. Quería llamar para hacer algo, para expresar algo puntual. Mientras que no se vuelva a tomar la instrucción premilitar y nuevamente se instaure el servicio militar obligatorio, no podemos decir que vamos a cambiar al país. Estamos hablando y todo es chamullo y nos creemos los más atinados en hablar de la corrupción, pero no estamos pensando en sí, en el futuro del país, qué planes tenemos. No me van a dejar mentir de que el Perú ahorita adolece de una invasión de discotecas y videos y chinganas y hostales, ¿no? Y lo que estamos despreocupando por una juventud que día a día se está acostumbrando al licor. Entonces, nos estamos hablando ahora, pero no nos estamos proyectando. Vayan a ver ustedes en las noches la cantidad de jóvenes que se están perdiendo. Entonces, ahorita, si apuntamos al futuro,
qué tipo de jóvenes críticos, qué tipo de jóvenes que tengan civismo, patriotismo vamos a conseguir. Entonces yo pediría más bien a estas autoridades que por favor tomen con pinzas la juventud que estamos dejando que se esté perdiendo en el alcoholismo. Entonces yo le pediría que tomemos nuevamente la instrucción premilitar y también el servicio militar obligatorio. Como madre les Servicio digo, militar obligatorio. ¿cuántos jóvenes Ajá. podrían ir a abrir carreteras en vez de estar metiéndose a 1, 2, 3 de la mañana, niñas, chiquillas de 12, 13 años embriagadas y a nivel nacional? ¿Y dónde están los padres? Ajá. Entonces yo les pediría, por favor, pensemos en el futuro, porque ahorita nos jamoneamos de hablar de... Claro. Muy amable, señora. Muchas gracias por su llamada desde la incontrastable Huancayo, en sintonía de Exitosa. ¿Está usted de acuerdo con el servicio militar obligatorio? Mira, lo que sí estoy de acuerdo, en primer lugar, es con aquello que ha mencionado la señora, es tratar de trabajar en los niños, en los adolescentes, en el tema educativo. Eso sí, totalmente de acuerdo, porque si no hacemos una conducta preventiva, no hacemos nada por proteger a los jóvenes, a los niños o a los adolescentes, en el tema de evitar de que se comprometa con el delito o con este tipo de actos, estamos muertos como sociedad. Pero para eso también, ¿cómo lo hacemos? Justamente hay varias fórmulas. Una ha sido con las clases de instrucción premilitar que se dictaban en cuarto y quinto de primaria y después en la secundaria, en las épocas de la década del 80, la educación cívica, la educación familiar a las niñas, a las adolescentes que se le daba. Hoy en día esos cursos han desaparecido. Pero con el servicio militar obligatorio, mire, no estoy de acuerdo. No, el servicio militar obligatorio, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado al servicio, y que me disculpe la señora, yo soy soldado. Yo he visto cuando nosotros llevamos a los jóvenes obligados al servicio militar, ¿y cuál ha sido el pago que le hemos dado a esos jóvenes? Enjuiciarlos, maltratados. ¿Cuántos soldados? Se prevé que en el futuro van a estar más de 5.000, 6.000 soldados que han prestado servicio militar, que hoy día están sobre los 40, 50 años, que están en este momento comprometidos en proceso. No estoy de acuerdo, aun cuando yo sé que eso es bueno para el país, pero en este estado hipócrita y en esta sociedad hipócrita, porque la señora nos dice, pero por ejemplo yo me gustaría escucharle la voz cuando en los juicios que se le siguen a los soldados por supuesta violación de derechos humanos, alguna vez se ha ido a pararse frente a un juzgado para decirle que eso es un abuso. No. Ajá. Entonces tenemos somos hipócritas. No sabemos pagar. No sabemos pagar. Okay, somos desagradecidos. No somos agradecidos. No, por supuesto. Inclusive maltratamos. Nos vamos a la pausa y volvemos para seguir conversando. Claro, esto es Radio Exitosa. Pausa, regresamos. 11 de la noche y 4 minutos, 11 y 4, esto es La Voz de los Pueblos, Radio Exitosa. Recuerde, aquí en Lima 95.5, la frecuencia modulada. Nuestros dos números, 251-9422 y 467-4499. Usted nos puede llamar ahora mismo para comentar, opinar, participar de esta conversación con el general Wilson Barrantes, quien está diciéndonos que en perspectiva, escúchelo por favor, en perspectiva, si evaluamos lo que ha sido la corrupción en la historia, el gobierno de Alberto Fujimori, los dos periodos, no lo convierten al señor Fujimori en uno de los gobernantes más corruptos. No ha sido ese el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. El último gobierno siempre es el más corrupto, lo dice el general Wilson Barrantes. Tenemos llamadas, maestro, vamos a recibir otra comunicación. Sí, adelante, muy buenos días. Sí, muy buena noche, don Carlos Atoche, desde Hilo, Jesús Velázquez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está, don Jesús Velázquez, del puerto de Hilo? Mire, una preocupación tremenda a lo que refiere el general Barrantes, ¿no? El pueblo peruano se preguntará por qué aprueba a Fujimori y por qué ese respaldo, ¿no? Veamos las carreteras que se hicieron en el tiempo de Fujimori, carreteras, puentes. Había un general de defensa civil, Homero Nureña León. Fue condenado. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué fue a parar preso? Se le cayó un puente, no sé qué cosas más. Mire, ahí ese tiempo, bastantes militares, ¿no? Hablamos de la plana mayor, se han beneficiado económicamente, y bien. Por eso es que muchos piensan que vuelva Fujimori. O sea, es parte de la corrupción que han gozado algunos malos militares. Entonces eso es no condenable, es criticable. Ahora referente, ¿no?, a la instrucción premilitar, eso es muy positivo. La señora Huancayo no deja de tener razón, y los que hemos vivido, ¿no?, en ese entonces, en esa temporada,
la instrucción premilitar, toda esa cosa, muy positivo para nuestra patria. Buenas noches. Bien, muy buenas noches, don Jesús Velázquez del Puerto de Hilo. 11:06, tenemos otra llamada, vamos a recibir otra comunicación. Aló, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos Atoche. ¿Qué tal, don Abel Castañeda, desde La Victoria? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo y también al general, al general por la importante exposición que está dando. Mire, yo diría que el tema de la corrupción lamentablemente es un flagelo universal y esto mal de muchos, no es consuelo de tontos en este caso, pero yo quisiera decirle que el principal problema de la corrupción ha sido, yo creo, la inacción de la Contraloría General de la República y mucho más en el gobierno de Alberto Fujimori después del golpe, porque Fujimori tiene dos momentos, ¿no? Cuando es elegido democráticamente en el año 90 y luego cuando da el golpe del 5 de abril del 92. En el golpe del general Velasco no destituyó al Contralor General de la República. En el golpe de Alberto Fujimori, primer acto, cierre del Congreso de la República. Segundo acto, destitución de la Contralora Luz Aurea Sáenz. Eso ya dejaba entrever que el fondo del asunto era destrozar el Sistema Nacional de Control porque se le venía encima el tema de las donaciones. Y yo quiero aclarar aquí, don Juan Carlos y al general Barrantes, no aclarar al general Barrantes, sino que ayer y anteayer se trataba el tema de donaciones como si fuera ropa donada. No. Las donaciones eran dinero en efectivo que hacía el gobierno de Japón al gobierno peruano. Y obviamente eso tenía que reflexionarse y hacer de todo un proceso administrativo para que eso se legitime como donación del erario nacional. Eso, de ello se apropiaba Alberto Fujimori. Entonces la Contraloría General de la República en ese entonces ya estaba investigando esa apropiación de los recursos de dinero en efectivo donados por gobiernos como Japón, por ejemplo. Entonces, la Contraloría es el principal ente que debe haber estado atrás para que no haya la grosera corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori. Por eso el Sistema Nacional de Control es como la muleta para el cojo. Es necesario que haya un Sistema Nacional de Control. Ahora, respecto de la educación y los jóvenes, yo creo, don Juan Carlos y al general Barrantes, con el mayor respeto, debemos formar líderes en todos los niveles, desde el kindergarten, desde el jardín, desde el pronoís. Liderazgo. Correcto. Líderes. Y también, disculpen, aquí acabo, don Juan Carlos, es que se están distorsionando los valores. Ese es el problema en nuestra sociedad. Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches, muchas gracias. 11:09. General, ¿qué opinión le merece? Bueno, es que las opiniones que nos brindan nuestros radioyentes son todas centradas desde la óptica en que todos coinciden que la corrupción pues es lo que ellos han observado a lo largo de los diferentes momentos de la vida republicana, no cada uno de acuerdo a la edad que tenga. Y por supuesto, cuando ha habido personas que han cometido delitos, como en el caso que menciona del general Nureña, que era el de defensa civil, en la construcción de carreteras, etcétera, ha pagado condena. Ha pagado condena y nadie ha escondido el tema, ¿no? Él lo ha hecho. Cada uno es responsable de los actos. De sus actos, claro. De sus actos, y bueno, y es así. Y también es obvio, por eso hemos dicho que el principal argumento a la corrupción es la impunidad. Y la impunidad viene pues de la parte administrativa. Hay impunidad en el sistema de control, hay impunidad en el sistema judicial, que de alguna manera a la larga va ha sido copado. Claro, por ejemplo, mire, vamos a ver, y les pongo un ejemplo para que vea que acá no estamos tapando a nadie. El tema de la gasolina, que fue un tema que digamos, comprometió a mucho militar. ¿Hay algún momento...? Señor Donaire estuvo... Por eso, y está comprometido, pero en este momento, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué están esperando? El general Donaire, que es su amigo, digamos, parte de la misma institución... No, pero estamos poniendo como ejemplo para que vea usted que acá estamos poniendo las cosas en perspectiva tal como ha sucedido. Claro, ¿usted cree que el general Donaire es un hombre honesto, digamos, o cree que tiene... Yo no creo que sea honesto, pero por lo menos que la justicia le diga si es honesto o no, porque hasta hoy para mí es corrupto. Donaire es corrupto para usted. Es corrupto, pues, por supuesto, si ha sido involucrado en el tema del combustible. No le da el beneficio de la duda. No le doy beneficio de la duda, porque fíjese usted, yo no puedo poner el tema del combustible 2, 3 millones de galones y se desaparece tan fácilmente, ¿no? Entonces, en ese tema, claramente... Pero él dice que es patriota, dice que es honesto. Mire, acá la gente puede decir que es honesto, puede decir que es riguroso, etcétera, ¿no? No, eso acá, y en principio ellos son los que... las cosas son objetivas, claro. Que se lo diga y se lo demuestre la justicia. Eso es todo lo que puedo decir respecto General a eso. Wilson,
Usted es un hombre, digamos, con experiencia, viene de la institución militar, conoce, ¿no?, el Estado, el funcionamiento del Estado, pero es sobre todo una persona, ¿no?, que tiene su trayectoria, digamos, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Por tanto, entiende, ¿no?, la psicología de quien está ligado a la seguridad del país. El caso del señor Benedicto Jiménez, por ejemplo, ¿no? El sheriff, ¿qué pasó con este tipo? Pasa de ser el artífice de la captura del siglo pasado, ¿no? Y ahora pasa a ser detenido. Entonces, la red orellana, ¿qué puede llevar a un tipo a caer en, digamos, a armar una red así tan...? Mire, en este país hemos creado mitos bárbaramente en cada momento de la historia. ¿Mitos? Mitos, porque cuando nosotros decimos es el artífice de la captura, lo que estamos diciendo que él solito fue y lo capturó y así fue, ¿no? Claro. Desconocemos que en primer lugar hubo una estrategia a nivel nacional, una estrategia a nivel sector, ministerio, una estrategia a nivel operativo de los sectores. Y eso es parte de un proceso político para llegar a ese nivel de cosas. O sea, nada ocurre por casualidad. Todo está programado para que se... No es la iluminación de una persona. No, es todo un proceso en el cual todos están comprometidos. Ya. Y en este caso, lo que ocurrió en esa época era que cada institución tenía un determinado objetivo. Por ejemplo, el ejército, su objetivo era Feliciano. La policía era Abimael Guzmán, etcétera. Y todos trabajábamos. La información que teníamos, si la policía tenía información de Feliciano, nos lo hacía llegar. Si nosotros teníamos información de Abimael, la hacían llegar a la policía. Entonces, todo lo que aquí ha habido es producto de un trabajo conjunto. Entonces, cuando nosotros queremos elevar al nivel de Dios del Olimpo a la gente, nos equivocamos. Y entonces, lo que ha ocurrido acá, hemos maximizado las cosas como que, y hemos reducido como que la captura de Guzmán fue todo el proceso que hemos vivido de 20 años de guerra interna, y eso es una estupidez. Vuelvo a reiterar, acá ha habido, no nos olvidemos que ha habido un partido, ha habido un frente y ha habido un ejército, y ha habido un combate frontal en donde han habido una serie de actores comprometidos. Esto es producto del concurso. O sea, con Benedicto, sin Benedicto, igual se iba a capturar a... No, en el tiempo sí, porque a partir del año 90, no nos olvidemos que la primera derrota político-estratégica que le da a este proceso de guerra interna fue Velasco, porque Velasco le quita las banderas de ser un Estado semifeudal y semicolonial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso, con la reforma agraria y todas estas cosas que muchos podíamos juzgar, pero eso fue el argumento que al final, cuando nace Sendero... Velasco aplacó con política estratégica, ¿fue así? Él fue o sea, si Velasco no hubiese dado... No hubiera la reforma agraria, mire, si no hubiera dado la reforma agraria, no hubiera dictado esa ley de reforma agraria, según los expertos, el costo que hubiéramos tenido era de 250.000 muertos y de 500.000 millones de dólares. Esa es la valoración que se ha hecho por los expertos en materia de la proyección. Los expertos? No, en este caso sí. En los expertos? No, los expertos del Centro de Altos Estudios Nacionales sí, porque ahí se analiza... ¿Quiénes son los expertos? Bueno, hay varios. El doctor Pae Wharton es uno de los expertos en este tema, que es estudioso de los temas... y él ha hecho ese cálculo numérico. Han hecho ese cálculo y fundamentado. Entonces, por ese lado, este proceso de lucha contra el terrorismo y el resultado final, entonces por eso cuando preguntamos por qué una persona delinque, o sea, las personas delinquen porque su naturaleza los ha llevado a eso, nada tiene que ver las instituciones, ni nada tiene que ver su pasado, es simplemente sus orígenes. Correcto. General Wilson Barrantes, 11 de la noche, 15 minutos, tenemos más llamadas, vamos a recibir la participación de los oyentes. Claro, ¿cómo no? Adelante, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es José, llamo de Caraballo. Al señor Barrantes, en este momento le estoy escuchando con referente al general Donaire. Yo no lo conozco al general, ni mucho menos, ¿no? Pero me sorprende una cosa, ¿usted no cree que toda persona tenemos el derecho constitucional, que es la presunción de inocencia, cuando refiere después que ni siquiera le dé beneficio de la duda y le dice corrupto al general Donaire? Y eso por un lado. Y por otro lado, si podría usted responderme, señor general, creo, ¿no? Barrantes, creo que hace un tiempo yo le escuché a usted que decía que, por ejemplo, en la ONU hay un capítulo, algo así, no sé, usted me corregirá, que acerca de los países que han tomado territorio a otros países que se han apropiado, como en el caso de Chile, que le quitó Arica y Tarapacá. Eso es colonialismo, creo, poder reclamar vía allá por la ONU, ¿no?
Así Usted es. me puede señalar o referir algo. Bueno, mire, la resolución de Naciones Unidas es la resolución 1514 y en las Naciones Unidas hay el Comité de Descolonización que permite en su artículo 6 de esta resolución considera que cuando se ha roto la integridad territorial hay esa posibilidad de reclamar y en este caso nosotros nunca hemos tenido relación de limítrofe con Chile y no es necesario inclusive que con digamos, sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya esté por sentado y cerrado el tema. Lo saben los chilenos, ¿eh? Ellos saben claramente de que tienen un gran problema. Por eso es que ellos alimentan bajo toda circunstancia la posibilidad de seguir adelante. Por eso que el camino que queda es crecer, estar muy bien armado algún día y bueno, y recuperar Arica y Tarapacá. Correcto. Ese es el tema, ¿no? General, la otra pregunta que le hacía al oyente, ¿qué pasa con don Edwin Donaire? ¿Usted no cree en la presunción de inocencia? ¿No le da el beneficio de la duda? ¿Usted dice es corrupto? No, es que un momentito, pues, yo no estoy sentenciándolo. O sea, la sentencia se lo pondrá el Poder Judicial. Pero el hecho de que se haya... Pero sus sospechas personales... Mis sospechas personales es que hay corrupción, porque no se pueden depredar tantas cantidades de miles de galones de combustible y desaparecer tan alegremente, ¿no? Y esa es mi presunción. Y yo hago por la analogía de la administración que yo tuve, manejando una cantidad de uno y el manejaban 50. Claro, si usted conoce, por digamos. eso conozco, o sea, mis indicadores me llevan a presumir eso. Claro. Yo presumo... Con certeza. Claro, pero un momentito, el Poder Judicial tendrá que sentenciar y si el Poder Judicial la absuelve es su problema, pero para la presunción que nosotros tenemos es esa, ¿no? Correcto. Vamos con otra llamada, 11 de la noche, 18 minutos. Adelante, muy buenas noches. Buenos días, señor periodista, habla César. César, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? estás? Escuchando el programa acá interesante con el general. ¿Qué tal? Bueno, algunos puntos para tocar. A ver, en primer lugar, yo quisiera pedir que el ejército, todas las Fuerzas Armadas desaparezcan. Porque en primer lugar, mire, la Fuerza Armada, los oficiales sobre todo, no producen nada en este país. Y sin embargo, ellos dicen que sirven a la patria. Una vez que se retiran con un buen sueldo de jubilación y encima se les da dietas de gasolina y todo eso. Y eso no me parece a mí, porque un soldado que sirva a la patria solamente sirve sin beneficios. Ese es uno. Segundo lugar, con respecto al narcotráfico, el señor general debe saber que el Perú es un narcoestado y hay un dinero que entra aquí al Producto Bruto Interno de esta nación. O sea que el narcotráfico nunca se va a terminar. El sistema, el Estado lo permite. Yo estaba en la zona de selva y he visto como años y años y años los militares que van, la mayoría ahí, van a hacer plata. O sea que yo lo digo con... Yo he estado ahí, yo veo los policías, he tenido amigos policías ahí que viven, que ellos van a hacer su operativo, ni siquiera son operativos, dan una vuelta ahí, disparan balas y regresan. Y los de la DEA también que están ahí igualito. O sea que eso no va a acabar, porque ahorita yo digo, ¿no? Los militares están en el BRAE, que no lo pueden acabar esos rezagos de la narcoguerrilla, no lo pueden acabar. Simplemente eso lo tienen como para estar entrenados para una posible guerra con Chile. Para mí, las Fuerzas Armadas son los que causan pobreza a esta nación. Correcto. Bien, muchas gracias, amigo, muchas gracias por la llamada. 11 y 19. ¿Deben desaparecer las Fuerzas Armadas? ¿Podemos ser como Costa Rica, un país sin Fuerzas Armadas? Hay gente que dice esto, en pleno siglo XXI, pensar en una guerra es una locura. Pensar en resolver problemas con las armas es una locura cuando hay otros caminos que debemos tomar sociedades civilizadas. Le pregunto a usted, ¿es de opinión similar o cree usted exactamente lo contrario? Lo que pasa es que hay un sentimiento a veces en las personas respecto al concepto que tienen de la Fuerza Armada por ignorancia, por desconocimiento. Y la culpa no es de ellos, ¿eh? La culpa somos de nosotros mismos, de la Fuerza Armada, que no hemos vendido lo que hacemos. Y lamentablemente es eso. La Fuerza Armada, en primer lugar, es una institución que contribuye a fortalecer, a darle la confianza a que el concepto de desarrollo se fortalezca cuando se tiene una Fuerza Armada que más o menos le da el respaldo, en este caso, como poniendo un ejemplo. ¿Pero qué respaldo nos están dando ahorita, por ejemplo? Bueno, en este momento nuestra Fuerza Armada se encuentra desarrollando varios temas. Por ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico, la narcoguerrilla que está en la... ¿Y usted cree que estamos ganando esa lucha? Bueno, yo siempre he dicho que la fórmula con la que estamos combatiendo no me parece, no es la correcta, para mí no es la correcta. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo el enemigo. O sea, nosotros estamos, el Estado, no nosotros, el Estado está diciendo que lo que está en el BRAE son senderistas, ¿ya? Y la policía dice que persigue al narcotráfico y la Fuerza Armada dice al senderismo. Cuando en realidad son la misma persona.
que ya no tienen nada que ver con la ideología. Y como repito, no lo digo yo. ¿Qué son, guachimanes? Son guachimanes del narcotráfico. Y lo dicen los analistas externos. Por eso yo siempre recomiendo... ¿Pero qué se ha hecho, general, de eso? ¿Se ha hecho un negocio de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, lo que... Son millones los que se invierten y todo el tiempo estamos con lo mismo, que se está trabajando. Cuando dicen que son millones, yo siempre tengo mis dudas. ¿Qué dudas Mire, yo he estado el año 2004, por ejemplo, en la zona y solamente tenía un presupuesto de 48.000 soles mensuales para manejar todo el proceso en la zona. O sea, cuando alguien dice que se han manejado millones, no sé cuándo los han manejado, el 2006, 2010, a la fecha, no lo sé. Pero si se ha manejado dinero, se maneja. Pero ¿cuánto se maneja? En este momento no tengo los montos exactos porque no quiero pecar de dar datos falsos, pero sí hay dinero como para poder resolver el tema. Pero el tema no pasa por el combate militar exactamente, el tema pasa por resolver el problema de la hoja de coca. Usted sabe que tenemos en este caso, más de 20.000 hectáreas de hoja de coca en esa zona. Entonces, ¿cuántas personas están laborando en esas 20.000 hectáreas? Si nosotros entendemos pues se está desarrollando una política de cultivo alternativo, sí, en fin. Sí, pues, pero por un lado se desarrolla la política de cultivo alternativo y por otro lado tenemos que también incrementa el número de hectáreas. O sea, hay una lucha que por un lado se combate. ¿Por qué no legalizamos, maestro, de una vez la marihuana? Bueno, hay varias fórmulas. Una es legalizar que el mercado lo resuelva todo. Comprar la hoja de coca y resolver. Sale más barato, mire. Dicen que hay millones para la lucha contra el narcotráfico. Hay expertos que dicen que saldría más barato, más económico comprarla. Pero por supuesto, sale más barato. Pero también generamos una suerte de dependencia de las personas en un tema que es, vamos a decir, no, que pero generas en paralelo una política de cultivo alternativo. Pero en todo eso hay que invertir. Pero si está la plata. No hay la plata. ¿Sabe cuánto costó el Plan Colombia? Hasta hoy está costando más de 10.000 millones de dólares. El Plan Colombia, y de los cuales el 50% lo ha puesto el Estado colombiano. Entonces, tenemos mire, las fórmulas se conocen. El asunto es, ¿hay la voluntad para ponerlo el dinero que se necesita? Lo mínimo, los 5.000 millones sobre la mesa y decir qué cosa vamos a hacer. Ese es el tema. Si existe la voluntad política para poner los recursos necesarios, se pueden hacer maravillas. Ahora, la gente que está en la zona es consciente de que no le queda otra alternativa. Si le dieran la alternativa para sembrar sus nuevos productos, café, cacao, palma aceitera o cualquier otro producto, pero hemos visto nosotros a lo largo de este año que inclusive han dejado libre la exoneración de impuestos al aceite que viene de Argentina, de palma aceitera. Entonces, ¿qué alternativa le damos al campesino cocalero que, por ejemplo, en el caso del Guayaga, que son las mayores áreas de palma aceitera, cuando en realidad viene el aceite importado? O sea, nosotros mismos nos bombardeamos y nos torpedeamos. Entonces, acá tiene que haber una política coherente de mediano y largo plazo. Por eso es que este tema no es resuelto solamente con el entusiasmo de un determinado ministro ni de una determinada organización. Esto debe ir al acuerdo nacional. Y en el acuerdo nacional todos los partidos deben comprometerse a seguir una política para restablecer esta solución en el Perú. Pero no lo hacen. Vamos a recibir otra llamada, 11 de la noche, 24 minutos. Adelante. Aló. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Juan Carlos? La verdad que muy interesante tu programa, la participación del general Barrante. Estaba para quedarme dormido, pero es interesante escuchar, y lo vengo escuchando en muchas oportunidades al general Barrante, y la verdad que yo no sé qué es lo que piensa este gobierno. Vemos un gobierno que no tiene objetivos, no hay destino para todos los peruanos. Vemos pues un ministro del Interior hoy en día pues con esa capacidad que más parece, no sé qué pensar. Pero vamos al tema. Yo lo he visto al general Barrante, he visto su Bluetooth, y he visto pues que en una oportunidad él en armas, estando en la actividad, se le enfrentó al general Donaire por actos de corrupción en la institución, en el tema de los ascensos. Después lo he venido siguiendo al general Barrante y he visto que en una oportunidad quemó la bandera chilena por motivos no sé qué, no sé si lo podía explicar el general Barrante, en la puerta de la embajada de Chile. Entonces, vengo escuchándolo continuamente al general Barrantes y vemos mucha objetividad. He escuchado a un oyente que ha conversado, que ha intervenido en su momento, y habla del tema de los militares y la corrupción que ha habido en las Fuerzas Armadas. Yo le hago una pregunta al general Barrantes, él que hoy en día tiene la valentía de salir a enfrentar lo que no tiene cualquier militar, porque hay mucha cobardía en todos los sectores.
y que él sale a decir que tantos miles y millones de combustibles fueron destinados pues para otros fines. Y el general Barrantes lo venía escuchando, que lo viene diciendo, estamos a punto de convertirnos en un narcoestado. O sea, todas sus intervenciones que los viene haciendo y lo venimos escuchando son intervenciones acertadas. Y yo no sé, también con usted y con el señor Rubén también, que lo vengo escuchando, que tienen ustedes un enfoque de la noticia, un enfoque de que participa el pueblo peruano en sus opiniones y en sus intervenciones, y que prácticamente hoy en día Radio Exitosa acierta en estos debates, acierta en lo que sucede en otro país, lo que no hacen otros medios de información. Y yo no sé qué espera pues este gobierno, ¿no? ¿Por qué no interviene usted, amigo periodista, como el señor? Bueno, vamos a, como lo ha dicho amigo el general Barrantes, Exitosa es eso, ¿no? Un espacio democrático, plural, en el que se escucha la opinión del pueblo así, tal cual, sin maquillajes. Así es, y nosotros estamos mirando que cuando el radioyente coge el teléfono está haciendo una inversión de su plata, porque quiere hacerse escuchar, y quiere transmitir su punto de vista. Puede ser que esté equivocado, quiere hacerse sentir, pero además él está mirando lo que él percibe, y es importante eso porque de ello deducimos hay algo que falta aclarar. Y por esa razón los expertos o los analistas o los que tenemos esa responsabilidad de generar corriente de opinión o poner las cosas en blanco y negro, a veces es un poco crudo decir cuáles son lo que ha ocurrido en nuestro país, porque resulta que hoy en día todo el tema está dando vueltas sobre el tema de la corrupción de Fujimori y la violación de derechos humanos, y estamos divididos en ese tema. Y hasta hoy de reconciliación no hablamos. Hasta ahí lo hemos dejado ahí para las calendas griegas, ¿no? General, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a recibir una llamada más. Ya, correcto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Señor periodista, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Le hablo de Tacna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante, ¿qué dice Tacna, la heroica? Lo escuchamos. Ahí, señor periodista, gracias por permitirme para opinar. Sí, adelante. Hace poco estaba hablando del expresidente Alberto Fujimori. Señor periodista, el expresidente Alberto Fujimori ha sido uno de los mejores presidentes de la historia. Erradicó el terrorismo, estabilizó la economía. Ahora lo tienen preso 27 años o 25 años. Qué injusto es la vida. ¿Y por qué no lo ponen preso a Alan García? Él asesinó. Ha sido uno de los presidentes más corruptos de la historia. Señor periodista, la verdad, que vuelva a salir el presidente Alberto Fujimori. Gracias. Bien, muchas gracias. 11 de la noche, 29 minutos. General Barrantes, la gente se expresa, opina, participa, y de eso se trata, de escuchar lo que piensa el pueblo, ¿no? El programa se llama así, La Voz de los Pueblos. Y mire, los indicadores de que algo se hace bien o algo se hace mal, justamente lo reflejan la opinión de los ciudadanos, más allá de los puntos de vista de los que analizamos o de los simpatizantes de alguien. En este caso, nosotros hemos tenido la oportunidad de expresar nuestro punto de vista de la perspectiva del análisis de la realidad nacional, que es en lo que nosotros estamos formados y conocemos más por nuestra experiencia, nuestro conocimiento y además por lo que permanentemente la venimos siguiendo y analizando la realidad. Y nos hemos encontrado pues con este problema. El Perú se ha dividido, como le digo, entre los buenos y los malos. Los buenos son los caviares que han rodeado a los presidentes durante los últimos 14 años y que le han vendido una cuestión de que ellos son la llave y la solución de este país, y la desgracia del país ha sido cada vez peor porque hemos incrementado la corrupción, no ha habido una solución, que permita al pueblo salir adelante, y hemos visto un crecimiento, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Hemos visto un crecimiento del narcotráfico. Por eso que la gente con probadas razones dicen que estamos entre un narcoestado. Lo hemos alertado. No hay una constitución política que diga que somos un narcoestado. Eso no hay en ningún lugar del mundo. Colombia en algún momento fue casi un narcoestado. México estaba a punto de ser un narcoestado. Nosotros estamos en ese camino. Y entonces
Eso es la preocupación de estos 14 años, el balance por habernos tratado de contar la película desde la perspectiva de los perdedores y hacernos notar que los únicos malos de la película son los militares y los fujimoristas. Y eso no nos es totalmente falso. ¿Se han habido responsables? No, pues por supuesto que no. Cada uno ha puesto la cuota de lo que ha podido hacer en bien del país, y las personas que han delinquido, bueno, estarán condenadas o otras son pasibles de juicios. Pero por lo demás, las instituciones hay que dejarlas salvadas, y si hay algo bueno que se ha hecho, justamente es el de haber pacificado este país, ¿no? General Wilson Barrantes, como lo han dicho muchos oyentes, es interesante conversar con usted. Hay muchísimos temas por desarrollar y profundizar, ¿no? Porque el tiempo es corto, no se puede. Además, usted es muy conocedor, así que se explaya y falta tiempo todavía. De modo que la invitación está hecha para que nos acompañe más adelante. Venga con más frecuencia, pues, maestro, ¿ah? Bueno, yo le agradezco. Le invitamos, siempre lo llamamos, usted dice, no, llámame después. No, ¿cómo es eso? Nada, de ninguna manera. Yo con todo gusto, cuando me invita acá el productor, inmediatamente yo estoy acá. No me interesa la hora, puede ser a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, no hay problema, para exponer punto de vista y conversar con la población. Tiene que aclararlo, usted la gente, usted es fujimorista, ha dicho. No, para nada, yo soy soldado y soy patriota, más antes que fujimorista. Patriota, el color rojo, dice el general Wilson Barrantes. Muy amable, muchas gracias. Gracias, y nuevamente hasta otra oportunidad con mayor gusto. Esto es Radio Exitosa, la voz de los pueblos. Nos vamos a la pausa, regresamos.